Buenas tardes, estudiantes de grado cuarto, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a hablar un poco sobre las cadenas alimentarias y redes tróficas que corresponde al último tema de este segundo periodo. Bueno, miremos detenidamente esta imagen en el cual nos muestran la representación de una cadena alimenticia o también llamada cadena trófica. ¿Pero qué es esto de cadenas alimenticias o cadenas tróficas? Bueno, pues recordemos primero que en un ecosistema todos los seres vivos que en él habitan deben alimentarse para obtener así la energía que necesitan para poder sobrevivir y llevar a cabo su función. Entonces, como tienen que alimentarse, ¿sí? Aquí vemos representado cómo va pasando ese alimento de un organismo a otro. Es decir, un organismo va a servir de alimento a otro. En los ecosistemas vemos que se da esa relación entre los seres vivos. Unos les sirven de alimento a otros, ¿ya? Y eso es lo que representa o lo que se representa en una cadena alimenticia. Pero más que eso, lo que quiere mostrar ahí las flechitas es cómo va pasando la energía de un organismo a otro. Porque sabemos que la energía la obtenemos ¿de dónde? De los alimentos. Por eso nos alimentamos, ¿cierto? Para nosotros nos alimentamos y de los alimentos obtenemos la energía para poder estar vitales y poder sobrevivir. Asimismo, en el ecosistema se da esa relación porque nosotros también hacemos parte de un gran ecosistema. Pero teniendo en cuenta este ejemplo, miremos aquí que vemos al sol también. El sol hace parte importante de la Tierra para la supervivencia y para la vida en la Tierra, ¿cierto? Y para todos los ecosistemas, porque el sol es la fuente principal de energía de la Tierra, una fuente natural de energía, porque las plantas toman la energía ¿de dónde? Del sol. Las plantas no van a alimentarse de otros organismos, las plantas toman su energía del sol para poder fabricar su propio alimento a través de un proceso llamado fotosíntesis que lo realizan en sus células. Entonces, por eso a ellas se les llama productores, porque las plantas son las que pueden producir su propio alimento tomando la energía directamente del sol y haciendo un proceso interno en las cuales producen su alimento y pueden crecer, reproducirse, tener frutos, etc. Estas plantas a su vez entonces pueden servir de alimento a otros seres vivos y van a pasar esa energía a esos otros seres vivos. Por ejemplo, los consumidores primarios serían los que se alimentan de plantas. También se les llama herbívoros, como este conejito que vemos aquí. Vemos que la flecha va de la planta hacia el conejo. Quiere decir que la planta sirve de alimento al conejo. Y este conejo, que es el consumidor primario, a su vez va a servir de alimento al consumidor secundario, que sería esta serpiente. Y esta serpiente a su vez sería el alimento del consumidor terciario, que sería esta águila. Y todos ellos, cuando mueran, van a ser degradados por los descomponedores, que lo que hacen es degradar y descomponerlos en partículas mucho más pequeñas en materia orgánica, y estos descomponedores son las bacterias y los hongos. Cuando los restos de estos organismos caen al suelo cuando mueren, los descomponedores se encargan de degradarlo y descomponerlo y devolverlo al suelo. Entonces miremos aquí otro ejemplo claro de una cadena trófica. Vemos que las cadenas tróficas son representaciones lineales y vemos que la flecha siempre va a indicar quién es el alimento de, o sea, la planta va a ser alimento del conejo, el conejo va a ser el alimento de la boa va a ser el alimento del águila. Y vemos que tiene esos nombres. ¿Esos nombres qué me están indicando? Esos nombres me están indicando los eslabones que tiene una cadena trófica. Y generalmente una cadena trófica tiene 3 eslabones. Los productores, que son las plantas, los consumidores, que pueden ser primarios, secundarios y terciarios, y los descomponedores. Vamos a devolvernos acá para mirar esos eslabones. Productores, los consumidores y los descomponedores. Esos son los 3 eslabones. Y que dentro de los consumidores pueden haber de 3 tipos. Los primarios, los que comen hierba o plantas, los secundarios, los que se comen a los primarios, y los terciarios, los que se comen a los secundarios. Entonces ahora sí sigamos acá.
Ahora miremos este ejemplo o esta representación de una red trófica que es. ¿Qué es una red trófica? Es un conjunto de cadenas tróficas. Una red trófica muestra muchas más posibilidades de alimentación entre los organismos de ese ecosistema. Sí, porque son varias cadenas tróficas entre sí, interrelacionadas. Y es un poco más real a lo que sucede en un ecosistema. En un ecosistema vamos a ver que una planta va a servir de alimento a muchos otros herbívoros, a muchos otros organismos, no solamente a uno solo. ¿Sí? Varios organismos se van a alimentar de una misma planta. Y también un individuo se puede alimentar de varias plantas, no de una sola. Entonces, la red quiere mostrar eso. Las redes tróficas muestran de una manera más amplia cómo se están relacionando los seres vivos cuando se alimentan entre ellos y cómo va fluyendo la energía de uno a otro. Por ejemplo, en esta red que vemos aquí, vemos la plantica aquí abajo de verde, que es el productor. La flecha me está indicando que ella va a ser alimento del caracol, también va a ser alimento del ratón y también puede ser alimento del conejo. Y que a su vez este conejo también puede ser alimento del águila, también del lobito o del zorrito, perdón, y también de la boa o esta serpiente que está ahí. Y que este caracol también puede ser alimento del águila y que este ratoncito puede ser alimento de esa boa. Y que también esta boa puede ser alimento del zorro. Y vemos allí cómo están interrelacionadas varias cadenas, ¿sí? Y todas las formas diferentes en que se pueden estar alimentando estos organismos. Aquí vemos que el productor es la plantita en verde, los consumidores primarios es el caracol y el ratón y el conejo, los consumidores secundarios sería el águila, la boa y el zorrito, y que el zorro también puede ser un consumidor terciario porque se estaría alimentando de la boa, que es otro carnívoro. Entonces ahí vemos la representación en forma de una red trófica. Aquí vemos la diferencia entre red y cadena, o sea, vemos las dos formas y vemos que las cadenas son más lineales, ponen un solo individuo por eslabón. Por ejemplo, el productor sería esa plantica madre selva que está ahí, el consumidor primario el ratón de campo y el consumidor secundario sería el zorro. En cambio, en una red alimentaria vemos cantidad de flechas que ustedes dirán, uy, no, este poco de flechas como que embolata, pero lo que debemos mirar detenidamente es hacia dónde va esa flecha, a dónde quien apunta, y lo que nos estará indicando es que ese individuo va a ser alimento de esos a quien apunta la flecha. Entonces, si vemos esas plantitas que están ahí abajo, que hay varias, jara, madreselva, encina, la hierba, pueden ser alimento de varios seres vivos, por ejemplo, de los herbívoros o de consumidores primarios como el conejo, el saltamontes, el caracol, la abeja. Y vemos que ese saltamontes, que es un consumidor primario, puede ser alimento de una serpiente, puede ser alimento del zorro, del cuervo, del ratón de campo. ¿Sí? Y vemos entonces que cómo se van interrelacionando y cómo se van fluyendo esta energía en estas varias cadenas que se ven en las redes alimentarias. ¿Sí? Entonces la red es un poco más compleja porque es un poco más amplia y muestra muchas más formas posibles en las que se dan las cadenas tróficas en un ecosistema. Bueno, entonces ya para finalizar quiero dejarles esta preguntita que también está dentro de la actividad, y es: ¿qué creen ustedes que pasaría si en un ecosistema o en una cadena trófica o en un ecosistema desaparecen los productores? ¿Qué pasaría con esa cadena trófica si desaparecen los productores? Pues nosotros sabemos o ya vimos aquí que los productores son las plantas, y las plantas son los inicios de las cadenas, es decir, son la base de las cadenas tróficas y las redes tróficas. Ahí es que inician. Entonces, si no están las plantas, ¿de qué se van a alimentar los herbívoros? Pues si no tienen de qué alimentarse los herbívoros, estos animalitos van a ir muriendo, van a ir pereciendo. Y entonces, si ellos van a ir pereciendo, ¿de qué se van a alimentar los carnívoros que se alimentan de ellos? Pues así como vemos las cosas, entonces la cadena no se podría dar. La cadena trófica no se daría de la mejor manera.
y puede haber un desequilibrio en el ecosistema, ¿cierto? Así como nosotros también, para poder sobrevivir necesitamos alimentarnos, porque si no estamos sin fuerza, sin energía, sin ganas. Y si no nos alimentamos por mucho tiempo, pues nos enfermamos y podría ser fatal. Entonces, asimismo, los seres vivos de un ecosistema necesitan alimentarse para obtener esa energía que necesitan para sobrevivir y cumplir su función en el ecosistema. Si esto no se da, pues la cadena trófica no se da de la mejor forma y el ecosistema quedaría en desequilibrio. Bueno, niños, esto es lo que tenía para comentarles el día de hoy. Si